Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Agenda Pendiente. Este será nuestro punto de encuentro para compartir de lo que nos une con pasión, la pesca y la acuicultura en el Perú. Soy Raúl Castillo Rojas, biólogo con maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible y doctorado en desarrollo sostenible y medio ambiente. Durante los últimos 40 años he laborado en el IMARPE, ocupando diversos cargos de investigación, asesoría y alta dirección, siempre dedicado con pasión al estudio de las pesquerías nacionales y a la acuicultura. Posteriormente me desempeñé en Produce como director general en diversas áreas de la pesca y la acuicultura y tuve el gran honor de ser codirector Perú del Centro de Investigación Perú-Corea en Ciencia y Tecnología para Latinoamérica, conocido como COPELAR. Igualmente he sido docente en universidades peruanas, autor de múltiples publicaciones científicas y tecnológicas y conferencista internacional en América Latina, Europa, Oceanía y Asia. Actualmente soy consultor senior, donde apuesto mi experiencia al servicio del Perú y de los proyectos que apoyen al desarrollo sostenible. Amigos, hoy iniciamos un espacio que busca enlazar a los pescadores a nivel nacional, académicos, estudiantes universitarios, investigadores, gremios pesqueros, empresas y emprendedores. Todos juntos queremos aperturar un diálogo vivo y generar aprendizaje compartido y construir colaboración entre todas las comunidades pesqueras que forman parte de este gran sector. Este primer capítulo no es solo el inicio de un podcast, es el comienzo de una conversación que nos invite a mirar hacia el futuro con esperanza y compromiso. Aquí abrimos una agenda que estaba pendiente y que todos juntos vamos a escribir con historias, experiencias y propuestas que brinden apoyo al desarrollo sostenible. Amigos, para el siguiente bloque tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo pesquero Benito Rossi. Por lo tanto, hacemos una pausa, los esperamos. Hola, bienvenidos a este primer capítulo de Agenda Pendiente. Hoy trataremos el tema Pesca Peruana, 20 años de transformación y crecimiento, reconociendo a la vez a uno de los personajes íconos que han marcado la historia de la pesca y el desarrollo sostenible en nuestro país. Aquí me refiero al ilustre amigo Benito Rossi Barrios, figura clave en el sector pesquero peruano. Benito Rossi cursó sus estudios secundarios en el Colegio Militar Francisco Bolognesi de Arequipa y economía en la Universidad Particular San Martín de Porres. Entre los años 55 y 73 trabajó en OISA, la matriz empresarial del grupo banquero, como gerente de flota. Posteriormente ocupó el mismo cargo en Pesca Perú de 1973 al 76, dirigiendo las operaciones anchoveteras y en Peruana de Pesca, PEPESCA, del 76 al 79, a cargo de las operaciones atuneras. Benito ha sido asesor del Ministerio de Pesquería en ese momento, presidente ejecutivo de Flopesca, donde organizó la flota arrastrera y los barcos factoría, así como gerente y asesor del grupo de negocios Paita, URUNEPA, responsable de la flota
y de la planta de harina de pescado. Nuestro amigo Benito también se desempeñó como asesor del grupo Cipesa junto a Isaac Galsky. Su trayectoria, por lo tanto, refleja una vida dedicada al desarrollo de la pesca en el Perú. Bienvenido, amigo Benito Rossi, al programa Agenda Pendiente. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy agradecido. Amigos, iniciamos el programa que tiene 3 bloques. En esos 3 bloques vamos a desarrollar toda la historia del Perú en los últimos 90 años. Muchos de los que están presentes no han sido partícipes de esa historia. Por eso tenemos acá a mi amigo para que él nos vaya desarrollando qué pasó desde el año 60 hasta los presentes años en el desarrollo de la pesquería. Entonces, el primer bloque y todo lo demás tienen una duración de 15 minutos. Este primer bloque se titula Pesca Peruana, 90 años de transformación y crecimiento. Amigo Benito, en ese mundo de la pesca peruana de los últimos 90 años, la pesca industrial peruana antes de la anchoveta, ¿qué sucedió antes de la anchoveta de la pesca peruana? La pesca en el Perú, si bien por historia sabemos que ha existido desde los incas un conocimiento que teníamos un mar rico en pescado, pero la industria pesquera nace a comienzos del siglo pasado y nace mucho antes que la anchoveta. El gobierno de entonces crea la Corporación Administradora del Guano y es esta entidad con mucha inteligencia que crea un departamento para investigar las aves y todo lo relativo a cómo viven y qué necesitan para poder mantener el negocio de la administración del guano. Y trae gente de afuera, científicos, ornitólogos, biólogos, etcétera, famosos, con mucha experiencia, y también peruanos que recién comienzan. El año 45, el doctor Miguel Capurro es el peruano que, ante la situación mundial que sucede desde la Guerra Civil Española, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, crean una situación de hambre en Europa, sabiendo por las investigaciones de la corporación que había una riqueza pesquera buena, y lo confirmó el doctor Capurro con la presencia del bonito. Iniciaron la explotación con el hígado del pescado. No utilizaban todo el pescado, porque la aviación que aparece desde la Primera Guerra Mundial, él como médico sabe la riqueza de la vitamina A para los pilotos de la guerra. Pero después se dan cuenta que tienen que aprovechar también el pescado completo y aparece la conservería. Entonces, desde el 45 hasta el año 58 más o menos, es la industria de la conserva la que se explota fuerte para exportar a esa Europa. Ahí me quiero detener. Quiero rescatar la importancia del guano de isla, ¿no? Fue una de las riquezas que tenía el Perú en ese momento. Así como tuvo el salitre, tuvo el guano. Correcto. Y posteriormente hemos tenido petróleo, tenemos gas, sí. Y no supimos valorar esa riqueza. Así es. Adelante, amigo. Sí. Claro. Pero felizmente el estudiar bien ese ambiente es lo que nos permitió que estos biólogos, o sea, la gente especializada que vino al Perú, es la que ayudó a descubrir y encontrar en nuestro mar
esa riqueza pesquera que hasta hoy nos mantiene bien, ¿no? Ok. La anchoveta es la especie insignia del mar peruano. Es la primera en la cadena trófica del alimento peruano, del mar peruano, la anchoveta. Entonces ahora te he pedido que me expliques cuál fue la llamada década de la anchoveta de los 60, que dice en tu libro, inclusive que lo he leído. Los desperdicios de la conserva, cabeza, vísceras, etcétera, era aprovechado por cierta gente que limpiaba las fábricas y comenzaron a secarlo al sol, molerlo y venderlo como harina de pescado a las chancherías y a todo lo demás. Una de en una de las etapas de la conservería en el Perú sucede que Estados Unidos nos denuncia porque usábamos el bonito y no el atún, que era la especie eh, que el mercado requería, digamos, para todo lo que era la Europa de ese entonces. Y al sufrir esta situación de bajada de precios, diríamos que es la primera crisis que sufre, ¿no? Obligó a los conserveros a buscar cómo reducir costos. En este caso era cómo aprovechar más la materia prima que era el pescado. Entonces descubrieron que con los desperdicios también podían hacer pescado. Y otro factor era los mismos pescadores que salían a pescar bonito, se encontraban con grandes manchas de poblaciones de la anchoveta. Y ellos eran los que empujaban a los empresarios a decir que exploten la anchoveta. Un ingeniero de la corporación del guano hizo el primer informe sobre la necesidad de hacer harina de pescado con la anchoveta, pero no se tocó, pero sí sirvió para que un presidente, ¿no? Manuel Claro. declarara las 200 millas. Parto. Y eso fue una buena medida que hasta ahora no, la respetamos. El, el año 58, el año 58 se instala la primera planta de harina de pescado. La traen de Estados Unidos. Había colapsado la pesca de la sardina que ellos hacían y la dejaron abandonada, la dejaron para acá y fue las primeras plantitas que instalaron en el Perú, ya aprovechando no solamente el desperdicio de la planta de conserva, sino también la anchoveta, ¿no? Coincidentemente, entre el año 58 y el año 62, 63, se dan una serie de cambios y nace realmente la etapa más fuerte económicamente de la pesquería, de la industria de la pesca, porque la harina de pescado, ¿no? Había una demanda tremenda en el mundo y el Perú comienza a exportar esa harina de pescado. Pero nadie sabía en el Perú cómo hacer la harina de pescado bien. Comenzaron las exigencias en Europa, ¿no? De buscar la calidad en la harina de pescado. Y a nosotros, en esa búsqueda, hubo una primera crisis en el año 60 y 61 para ver
el por qué bajaban los precios. Había un gran comprador, un broker portugués, que era el que manejaba el poco mercado que comenzaba a nacer en el Perú y era el que manejaba los precios. Allí intervienen en el Perú, además de la empresa americana Bulwer Ellis, que era una comercializadora en Estados Unidos de pescado, con la experiencia y con su cartel de clientes que tenía, es la que ayuda a la industria peruana a colocar toda su producción. Y aparece el amigo Carlos Sotomayor Cabañín, que entra a trabajar a esa empresa y desde el año 45 lo preparan y se especializa en todo lo que era la comercialización, conservas, harina de pescado, etc. Y suceden otros problemas en la industria pesquera al hacer la harina de pescado. Solamente se aprovechaba el pescado y todo lo demás se botaba al mar. La sanguaza. La sanguaza. Ante la crisis de precios, en aquel entonces la tonelada de harina se vendía 110, 105 dólares la tonelada y llegó a bajar a 59 dólares, que puso casi en quiebra toda esa naciente industria pesquera. Eso obligó a ver cómo aprovechar esos líquidos que se botaban al mar. Buscaron sacar el aceite, que hasta ahora, incluso hoy, el aceite tiene mejor precio que la harina de pescado cuando se vende. Entonces, se especializan, se mejora en calidad, se instalan nuevos equipos, suceden incendios en la planta de harina por calidad de pescado, obligan a poner laboratorios. Entonces, esa es la etapa donde la industria de harina crece, pero crece y se desarrolla en cuanto a mejorar la calidad de la harina de pescado. A partir de ese año 62, 63, hasta el año 68, es cuando la industria de la harina llega a un buen nivel de aprovechamiento de la materia prima del pescado. ¿Y a qué precio llega ahí en ese momento la harina? Ya hablamos de precios Importantes. que de 1.000 y pico toneladas de dólares. Tremendo algo, tremendo. El año 68 el Perú, en ese avance, llega a ser el primer país pesquero del mundo. Muy importante. Lucho Banquero ingresa a la pesca el año 55. Yo ingreso con él el año 55 a la industria pesquera. Primera vez que sabía de toda esta actividad pesquera, no tenía ni idea. Y me hice cargo de la flota de él. Y al año 68, 69 llegamos a tener 195 embarcaciones, hasta que aparece el gobierno militar de Velasco e interviene en la pesca y en otras actividades, ¿no? Entonces, rápidamente, en solamente 13 minutos nos has transitado por todo el desarrollo, que falta mucha información inclusive, pero está en tu libro, que la tenemos acá. Pero quiero rescatar lo siguiente, que la anchoveta, la estrella del mar peruano y del mundo, nos colocó como el primer productor en el mundo, y continuamos, ahora estamos en el segundo, pero en dos palabras,
Conozco que Luis Banquero fue el iniciador de todo este desarrollo. En 2, 3 palabras, ¿cómo resumirías tú el papel de Luis Banquero Rossi en este sector? Lucho no fue pionero, ¿Ya? porque hubieron otros peruanos que iniciaron toda esta actividad. Pero sí Lucho le puso el acelerador a la industria y llegó en el momento preciso. La gran habilidad de él era ser vendedor, Ya. ¿no? Entonces, sí. Muy bien. Mire, hablar de Banquero queda mucho espacio, entonces creo que para el segundo bloque vamos a hablar un poco de él y cómo su desaparición, cómo impactó al desarrollo de la pesca, con intervención de otros elementos que lo vas a explicar claramente. Amigos, continuamos el segundo bloque dentro de un momento. Los esperamos. Amigos, nuevamente en Agenda Pendiente. Nos toca ahora el bloque 3, que lo hemos titulado Estatización, Gobierno de Fujimori, periodo 1970-2000. Amigo Benito, la desaparición de Lucho del 71 marcó una pauta, fue un disruptivo para el desarrollo de la pesca. Quisiera que nos expliques, mira, solamente tenemos 15 minutos, te rogamos bastante síntesis, sé que no tienes que informarnos mucho, pero centremos al tema, la pregunta que hemos puesto acá, que es la reforma pesquera, ¿no? 1970-1975, reforma pesquera. Adelante. Pocos saben la etapa negra que hemos vivido en la pesca durante el gobierno de Velasco. Ya. Él entró con unos lemas de nacionalismo, antioligarca y contra la inversión extranjera. Tan es así que su primer acto fue sacar a la International Petroleum y crear Petroperú, la estrella que nos estrella, sacándonos cada año miles de millones de dólares a la basura. Pero el daño más grande que hizo Velasco a la pesca y al Perú ha sido todo lo contrario de lo que él manifestó, porque nacionalismo es prioridad a los peruanos, y a los peruanos que se rompieron el alma creando la industria pesquera y colocándola en el primer lugar en el mundo el año 68, les quitó y estatizó toda la industria pesquera. ¿Y cuál es su acto más, yo diría, una traición a nosotros? Es haberle regalado toda la riqueza pesquera que tenemos en nuestro mar a los rusos, 250 barcos, a los cubanos, 2 barcos, y a los polacos, 20 barcos. No pagaron un centavo por el pescado que se llevaron. El convenio que firmaron, dijeron que nos iban a dejar el 17.5% de la pesca
para que CEP, una empresa que crearon eh, para el consumo humano directo, distribuyera acá en el Perú. Lamentablemente, nadie, ninguna entidad controló si era el 17, el 90 o el 1% lo que realmente nos entregaban, porque no permitieron un control. O sea, la pesca de esta flota soviética, polaca y cubana era para alimentar a su país, con el Totalmente. compromiso de que un 17% vaya al consumo humano directo de la mesa popular, que no se cumplió. Pero nadie controló el 17. ¿Ya? No podían controlarlo. La única posibilidad era, lo único que permitieron los rusos era que subiera un inspector para que vieran de la pesca que realizaba. Esa información fue entregada al ministerio, pero nadie la trabajó. Bueno, yo tengo hoy un libro que hablo de todo eso y que en algún momento saldrá con todo el detalle completo de lo que significó esa etapa de la pesca. Okay. Yo fui testigo de ese tema. El año 79 yo era practicante de biología, practicante del IMARPE, y me embarcaron en un barco polaco. Y se pescaba tal magnitud de pesca que inclusive se arrojaba toneladas día a día de nuestro pescado. No se reportaban. Y eso fue muchos años. Y pienso que eso ha sido uno de los impulsos a que nuestra pesquería sea golpeada, ¿no? Básicamente para el consumo humano directo. Así es. Luis Banquero, el año 65, creó Frescomar, ¿No? justo para hacer y desarrollar la pesca para consumo humano directo. Ahí están sus discursos, 2 discursos que le dio al gobierno militar, uno en el CAN y otro a un grupo de generales del gobierno. Y le dijo todo lo que estaba haciendo y todo el futuro de lo que quería llegar. Incluso dijo que así como la harina de pescado se había logrado esos niveles, en la pesca de consumo lo iban a hacer igual o mejor. Lamentablemente murió, lo asesinaron. Okay. ¿No? En la cadena de producción de la pesca, entonces significa que en ese momento, el gobierno de ese momento militar estatizó la flota, la producción, la comercialización, ¿no? La harina. ¿Cómo funcionó esos sistemas en esos momentos? El año 60 hay una crisis en los precios de la harina de pescado. Lucho, Carlos Sotomayor, que eran su habilidad principal ser vendedores, no se contentaron en simplemente ser manejados por un broker de Europa y decidieron viajar a Europa para estudiar en el mercado por qué tenía que bajar los precios. Y encontraron que efectivamente no había ninguna razón. Él lo dijo en varios discursos, no solamente a los militares, sino en diversas entidades, de que la producción competitiva de otros países, Noruega, Sudáfrica, etcétera, que producían también harina de pescado, era pequeñísimo con relación a la potencialidad del volumen que podía hacer el Perú. Por lo tanto, no había razón para eso. Y como en aquella época el gobierno aliado con Estados Unidos
en los pasaportes peruanos nos ponían un sello que no podíamos ingresar a esos países de la órbita soviética, pero ellos se las ingeniaron y a través de un permiso especial pasaron y descubrieron que había un gran mercado de la harina de pescado. Ese acto para mí es que lo potencia a Lucho, porque esa es la seña de abrir un mercado y llegar a la explotación que hemos llegado el año 70, es decir, cada año casi duplicábamos las capturas, ¿no? Que tuvieron que venir biólogos de otros países a estudiar en el Perú un fenómeno que hasta hoy sigue siendo la admiración, que es el volumen de captura de una sola especie, que es la anchoveta. Entonces, esa riqueza de ese mar peruano ha podido sostenerse hasta ahora por el buen manejo que se le ha dado los peruanos por el pescado. Ok, pero ese manejo responde a evidencias científicas. Y las evidencias científicas se obtienen a través del Instituto del Mar del Perú. Y quiero decirles a todos ustedes, amigos de Agenda Pendiente, que Luis Banquero Rossi donó una embarcación, la primera embarcación científica la donó él por un sol. Sí. Una embarcación científica para que el IMARPE realice sus investigaciones. Y también fue el forjador de la construcción del edificio que hasta ahora la tenemos en la punta, Luis Banquero Rossi. Entonces, miren, tremenda importancia, aparte que impulsó el desarrollo de la producción, se preocupó por la ciencia porque sabía si no había data científica no podía gestionar bien. Y ahí está su gran legado, ¿no? De Lucho. Ningún empresario se atreve a invertir para poder sacarlo en menos de un año, esa inversión o las utilidades. Claro. Todo el mundo trabaja para construir algo largo en el futuro de muchos años. Y la mejor garantía es conocer que la materia prima que se usa sostenga, ¿no?, esa explotación anual. Y la mejor manera de conocer esas posibilidades era a través del Instituto del Mar, que primero había el IDEMAR, que era el previo al IMARPE, y antes incluso había otra institución de los servicios hidrobiológicos para estudiar el mar peruano. Entonces, Lucho nos deja el 71 y el 72 tuvimos un fenómeno del Niño catastrófico que impactó la población de anchoveta y disminuyó notablemente. En esa disminución de la biomasa de la anchoveta aparece un recurso santo, salvador, la sardina. La sardina. Y ahí se habla ya de la consolidación de la industria conservera en base a la sardina. ¿Puedes contarnos algo de eso? Aparece la sardina justo cuando desaparece la anchoveta. Exacto. Ahí hay una situación en la estadística donde durante varios años coincide ese hueco de la falta de anchoveta y otras especies con la presencia de la flota rusa y cubana y polaca. Ellos se llevaron gran parte de esa riqueza y nosotros nos culpamos que creíamos que habíamos sobreexplotado la parte de la anchoveta. El aparecer de la sardina, como tú sabes como biólogo, la anchoveta y la sardina son competidoras del alimento que hay en nuestro mar. Al bajar el stock de la anchoveta,
la sardina se multiplicó. Exacto. Entonces, resurge la industria conservera, porque también en Sudáfrica, que era el gran productor de sardina y en latas, vienen al Perú al aparecer y demandan para que los peruanos fabriquen esa conserva de sardina, pero que sea igual a la que ellos hacían allá, en el tipo de lata. Okay. Claro. Y explotan. Pero ante la falta de la anchoveta, las harineras también capturaron la sardina para harina de pescado. Okay. O sea, ese stock fue atacado con dos finalidades, harina y conserva. Exacto. Benito, luego a inicio de los 90 se inicia un proceso de la privatización. Coméntanos rápidamente este tema. Yo recuerdo en Pescaperú, porque después de la estatización, yo estuve a cargo de la flota de Pescaperú, 1.450 embarcaciones anchoveteras. Es un número importante. Sí, pero yo renuncio por un disgusto que tuve con el gerente general. Me salgo y la medida que toma Pescaperú es privatizar la flota pesquera. Y esa flota pesquera, que ya había sido reducida, porque ese es el trabajo que hice, de bajar de 1.450 a 550 embarcaciones, ¿no? Y de 36.000 pescadores que habíamos censado, tuvimos que bajarlo a 14.000 para poder mantenerse. Ante el gobierno militar, tanto de Velasco como de Morales Bermúdez, el año 80 se va, vuelve Belaúnde, y entre Belaúnde y Alan García, que son los dos gobiernos siguientes, ¿no?, se corta, apenas aparece Fujimori, corta los convenios del pesca con los rusos. O sea, vuelve al control y a la explotación peruana, y se aprovecha a los industriales pesqueros que pudieron sobrevivir, ¿no?, con conservas y con trabajo un poquito burlando las leyes, haciendo un poquito de harina, volvieron a resurgir y nacen las nuevas empresas de harina de pescado. Ok, entonces pasamos estatización, privatización, y después de Fujimori entramos durante y después entramos a modernizar la pesquería, ¿no? Entonces, amigos, la parte de la modernización de nuestra industria pesquera la vamos a ver en el tercer bloque dentro de unos minutos. Los esperamos. Amigos, nuevamente en Agenda Pendiente. Continuamos con nuestro amigo Benito, una larga experiencia y nos ha informado en poco tiempo muchos temas.
Este bloque se titula Modernización de la pesca peruana. A ver, Benito, creo que quedó algo pendiente el bloque anterior. Puedes terminarlo y pasamos también luego a la modernización, por favor. Sí, esta época negra que vivimos durante el gobierno militar, Ujú. hubo una intencionalidad de contra Lucho Banquero. Yo te digo lo que sé, lo que creo, lo que pienso, porque de lo que dijo Lucho y lo que hizo versus lo que dijo el gobierno militar a través de Velasco y lo que hizo, hay unas diferencias brutales. Ojalá el libro salga porque sale con con muchísima información para poder realmente entender por qué esa no solamente diferencia, sino ese odio que había. Todo lo que Lucho hizo lo ha desaparecido el gobierno. La mejor obra que hizo el gobierno militar se llama Petroperú, que como dijimos, nos desangra todos los años. Y una de las mejores o buenas obras de Lucho, que es el astillero, Pix Astillero para hacer nuestra propia flota, hoy en día se llama Cima Chimbote. Y es orgullo en la Marina tener un astillero como el de ese. Ya, acá quiero destacar, Cima Chimbote, hay también Cima Callao y en otros lugares que lo maneja muy bien la Marina de Guerra del Perú. Sí. Justo como una noticia reciente, el IMARPE está construyendo un nuevo barco científico financiado por el gobierno peruano y va a ser construido en el CIMA, tal cual como fue construido el Humboldt, el barco insignia que fue a la Antártida, también fue construido. Y comenta pues nuestro amigo que en los cimientos y la estructura de Pixar, que era astillero de su grupo, nace CIMA. Y CIMA es un ícono de la astillería en la región y en el mundo, ¿no? Porque tiene unos expertos. Entonces, ¿cuál sería el otro aporte positivo? No te puedo decir hoy en día de los aportes porque comenzaba a ser, no nos olvidemos que Lucho ha estado en la pesquería 16 años, desde los 24 años, 25 años, hasta los 41 que lo dejaron vivir y que lo asesinaron. Uh -huh. En 16 años hizo lo que todo el mundo sabe lo que llegó a hacer. Imagínate si estuviera vivo hasta ahora lo, las grandes cosas que hubiese podido hacer. Ese es el daño que le ha hecho al Perú, no a la familia. Duele, claro que duele, pero el daño más grande ha sido al Perú. Negarle que un hombre que podía hacer muchas cosas positivas, como lo que hizo solamente es una muestra de sus capacidades, Okay. ¿no? A ver, en la vida tenemos lecciones aprendidas. En la década de los 60, los 80, los 2000. De esa lección aprendida, ¿tú crees que cómo debe posicionarse el Perú en la industria? Y creo que no vas a decir que vas a hablar de la conservería, que ese es un tema apasionante y eso es un tema que va a ayudar a la sostenibilidad alimentaria del Perú y no solamente del Perú, sino del mundo. ¿Puedes hablarme algo de ese tema de la conservería? Mira, antes de tocar eso, Uh -huh. a raíz del ingreso de Fujimori, redondeando, yo diría que del año 2000
Ya. La mejor situación que se da en la pesca es establecer las cuotas de pesca. Perfecto. A pesar que mucha gente se opuso, porque siempre la famosa idea de que yo puedo hacerlo más que el otro, ¿no? Pero el, el, las cuotas hasta hoy, veintitantos años que está funcionando, ha ordenado la parte de pesquera. Hoy son otros actores, no fuera de los pioneros de la pesca, pero está más ordenada. Yo recuerdo que teníamos que trabajar día y noche. Ujú, ujú. Hoy en día nadie trabaja de noche. Ya. Todo el mundo, si no sale una lancha, no sale. ¿Por qué? Porque ya tiene su cuota y se necesita ser recontra malo para no pescarla. Ok. Lo que se refiere nuestro amigo Rossi es que antes del 84, del 2014 creo que, ¿no? Se trabajaba con una pesca global, ¿no? Sería, el gobierno daba una cuota global y todo el mundo salía de inmediatamente a pescarlo y le daba un golpe a la biomasa. Entonces, a través de la medida del gobierno, la intervención de la Sociedad Nacional de Pesca y muchos autores, se trabajó una nueva propuesta, que era asignar cuotas, o sea, del total se asigna cuota a cada embarcación. Y eso ha permitido regular y mejorar la gestión pesquera y esa es la salud que se mantiene la anchoveta y sigue abasteciendo nuestras mesas y la producción para afuera. Y eso es lo que está refiriendo, es que fue un modelo que obvio que ya se hacía en otros países y se adaptó acá y creo que está funcionando muy bien y eso es un buen aporte que se ha Sí, dado para el desarrollo de la sí. pesquería. ¿Okay? En los programas alimentarios, pero actuales, nacionales, ha habido problemas con el abastecimiento de conserva por la calidad de la conserva que se abastece a los programas populares, ¿no? ¿Cómo tú mejorarías esa industria actualmente? Tenemos que tener barcos congeladores más o menos similares Uh -huh, a los barcos que compramos a Holanda, donde el pescado que se captura uh -huh. sale de la red al congelador. Vivitos lo congelamos. Es la mejor calidad de pescado que tiene para recibirlo en tierra. La sierra, Puno, Cusco, Abancay, etcétera, recibe ese pescado. Ellos comen mejor pescado que nosotros el fresco en, el, en la costa. Tú sabes que, perdón, estaba revisando las estadísticas del consumo de pescado per cápita, o sea, cuántos kilos come el peruano por año. Y me sorprendí que pensaba que iba a salir Callao o Chimbote, y salió ciudades de la parte interna de la selva. El selvático come más pescado que nosotros. Y eso es muy importante, ¿no? Y la cadena que estabas hablando de la producción, continúa. Entonces, esa flota que estábamos construyendo y que no nos dejaron construir es la que está pendiente y alguien no puede ser el pescador artesanal el proveedor de la pesca de consumo humano a una población de bajos recursos. No puede ser. El pescador artesanal se saca la mugre porque no tiene hora de trabajo, no tiene época, no tiene nada. Porque depende cuando aparece el pescado como se dice, un dicho del pescador es el pescadito tiene cola y se mueve por todos lados. O sea, todos los días es una aventura del pescador de adivinar, ¿Dónde entre está? comillas, ¿Dónde está? porque es la experiencia, dónde lo va a encontrar. Todo ese esfuerzo tiene que ser compensado. Y la única manera de compensar al pescador artesanal es vendiéndolo al más alto precio para que por lo menos recupere
no el esfuerzo que está haciendo. Claro. Lo que él se refiere es que no volumen, sino calidad. Calidad se refiere a proteína marina a través del pescado, ¿no? Acá voy a una pregunta, amigo Rossi. Tú hablas de congeladores a bordo, ¿nacionales o extranjeros? No, nacional. Perfecto. Si son nacionales, significa que le vamos a dar ese espacio previa capacitación a nuestros pescadores para que aborden esos barcos y trabajen en esos barcos. Mano de obra calificada. ¿Ok? Yo pienso, y conversaba con unos amigos, que si sale ese tema, que lo tienes clarísimo, es que esta embarcación dé un aporte, un bono al gobierno como un canon, digamos, ¿no? de derecho de pesca, para que con ese dinero que se capte de esa producción pase para financiar tesis, investigaciones a las universidades y a los pescadores mejorarlos que saldría de esa misma, y esa misma flota abastecería pescado de calidad como lo mencionas tú, ¿no? Ya lo hemos hecho. ¿Ves? A ver, repíteme, ¿cuándo fue eso? Flopesca. Exacto, exacto. Cuando aparece Alan García en su primer ¿Ya? gobierno, a pesar de lo que fue, me dieron el encargo de crear Flopesca, que es una empresa con barcos factoría ¿Ya? a bordo para congelar pescado, y fue exitoso. Y el barco ideal que tuvimos la suerte de, decimos comprar, pero al final fue un donativo completo que Holanda le compramos 7 barcos arrastreros. El gobierno holandés al final regaló los 7 barcos, ¿no? Lo único que nos costó fue el costo de traer los barcos a acá. Y yo me fui con los capitanes peruanos, ¿Ya? preparados por los rusos. Es lo único bueno que sacaron de ahí. Pero cuando llegaron al Perú, Sí. lo dejaron botado porque lo que tenía que hacer el gobierno era construir barcos peruanos y no los construyó para regalárselo el pescado a los rusos. Con esos capitanes peruanos hemos capturado ese pescado, hemos trabajado ese pescado, hemos abastecido toda esa zona de la sierra de Puno, Cusco. Yo he estado presente porque quería conocer el mercado y sé la necesidad. O sea, ellos conocen mejor la calidad del pescado que nosotros. Lamentablemente hay comerciantes que han cometido el error grave por ignorancia o por mala fe de que el pescado que se está malogrando aquí en la costa porque no tiene mayor venta por razones de capacidad de mercado, se lo llevan lo congelan y se lo llevan a la sierra. Ese no es un pescado para eso. El mejor pescado es el que se pesca Claro. y se congela y se lleva para allá, ¿no? Todo lo que opinas está en el marco de un llamado en ese momento Ministerio de Pesquería. Luego, con el gobierno de Toledo, fue minimizado y se redujo solamente a un viceministerio de Pesquería, que está dentro del Ministerio de la Producción. En estos últimos momentos, los precandidatos para gobernarnos a partir del próximo año, la mayoría menciona una reducción de ministerios. Entonces, ¿dónde lo van a poner a pesquería? No sé, ya no sería ni siquiera viceministerio, podría ser una dirección general y eso no es bueno. ¿Cuál es tu opinión? ¿Que vuelva a ser, que continúe como tal, como viceministerio, o pase a ser, con el aporte que tiene al PBI y la pesca, pase a ser ya nuevamente Ministerio de Pesquería? La pesca o cualquier sitio, más que si quieres que esté en el top o que sea un departamentito, lo más importante es la persona, La voluntad. la voluntad. ¿Ya? Si tú pones a un ignorante o a un, por razones políticas, a una persona que no conoce
a hacer algo, nos está pasando lo que está pasando ahora, estos últimos 20 años, la desgracia de ser manejado por gente inepta. Pero si pones tú a gente inteligente, que quiera hacer las cosas bien, como fue el caso para mí bien hecho de la corporación del Guano, que supieron pensar y hacer estos inicios de la pesquería. O sea, para mí vale más la calidad humana que pongas, ¿no?, que el sitio donde esté. Obviamente, mientras más independencia le des a una actividad, no va a haber más especialistas y sería mejor. Pero para mí la prioridad es la calidad de La materia prima. la materia prima. En ese sentido, en la historia de los últimos 90 años hemos transitado por especies como la anchoveta, la sardina, el bonito, y de ellas solamente queda en buen estado por el manejo que se ha dado a la anchoveta. Pero ya bonito está reapareciendo. Tenemos un recurso nuevo, la pota, ¿no?, que la pota ha salvado la pesca artesanal. Y creo que van saliendo elementos que con tu experiencia me está dando más luz para cuando tengamos una segunda invitación, una segunda conversación contigo, estimado, para mejorar, potenciar nuestra entrevista, ¿no? Terminando esta parte, quiero invitarlos a un segundo bloque de despedida, donde vamos a agradecer la presencia de nuestro amigo Rossi, y continuamos con ustedes en el siguiente bloque. Amigos, luego de haber zarpado hace 3 capítulos, hemos navegado con la experiencia que nos ha mostrado nuestro amigo Rossi en aguas tranquilas, serenas. Estamos yendo a puerto para terminar y hacer un resumen respectivo, que me cuesta bastante resumir por todo lo que ha comentado nuestro amigo Rossi, pero francamente les voy a decir lo siguiente. La industria pesquera, que nos ubicó en primer puesto en el mundo, ha pasado por diferentes momentos, ¿no?, de estatización, privatización, modernización, y creo que estamos en esa etapa. Están apareciendo nuevos recursos, lo que tenemos como gobierno, llevarlos a lo que se llama la diversificación productiva de la pesca, y darle valor agregado a la pesca y mostrar que la pesca es la proteína más valiosa que tenemos en el mundo. Tranquilamente podemos superar, nos superan, en otros países nos superan porque ingresan con acuicultura, ¿no?, que lo que no estamos comenzando todavía nosotros. Esto sería otra invitación a otro experto. Creo que las sabias palabras que nos ha dado hoy día nuestro amigo Rossi nos ha llevado a transitar por este escenario oceánico, marino. Nos ha hablado de las vicisitudes que ha tenido la sardina, el bonito, y el desarrollo y la presencia de Benito en este escenario conjuntamente con su pariente Lucho Banquero. Yo lo había leído, muchos de ustedes los peruanos no lo han leído, de repente los jóvenes, estudiantes universitarios. Esta es la historia de nuestra pesquería. Y creo que tenemos poniendo la camiseta de la pesca, pero siempre recordando a Lucho Banquero, que fue uno de los pioneros de esta actividad. Estimado amigo, te agradecemos eternamente habernos acompañado en tu casa, que nos ha brindado el hospedaje debido. Te hemos alborotado el escenario, pero estamos sacando un buen programa. Y te digo unas palabras que te digas de despedida a nuestro público de Agenda Pendiente. Al contrario, quiero agradecerte la oportunidad
de poder hablar sobre un tema que apasiona, que es la pesca, y recordar sobre todo a Lucho, que me invitó a entrar al sector pesquero y donde prácticamente toda mi vida le he dedicado, más de 50 años, a esta actividad. Gracias a ti por esta oportunidad. Así llegamos al final de este primer episodio de Agenda Pendiente. Gracias por acompañarnos en este inicio que marca la apertura de un espacio de diálogo y aprendizaje sobre la pesca y la acuicultura en el Perú. Queremos que esta agenda se construya junto a ustedes, con sus voces, sus experiencias y propuestas. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y ser parte activa de esta comunidad en Facebook, Instagram y TikTok. Amigos, no olviden de suscribirse en nuestro canal y activar la campanita de alerta para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos y episodios. Cada episodio contará con invitados nacionales e internacionales, todos los domingos a las 7 de la noche. No se pierdan nada. Nos despedimos por hoy, pero la que está pendiente lo vamos a construir juntos. Hasta el próximo episodio. Gracias, amigos.